Desde aquí de la comunidad judía Bellacó en Caracas, vamos hoy pues a dar comienzo a la parashá correspondiente a esta semana. Pueden sentarse, amados. Dando una bienvenida a todos los que se conecten en este momento, dando las gracias por ese like que nos puedan brindar y su opinión también y serán contestados. Gracias también, bendecimos a nuestras hijas allá en San Cristóbal, en Maracaibo, Alto Mirandino, La Guaira, próximamente en Guareña, en Guachile, y a la comunidad mesiánica del Camino, en Uruguay también. La enseñanza de la Torá para este Shabbat cubre 3 capítulos completos del tercer libro de Moshe, Vayikra, capítulo 21, 22 y 23. Esta sesión contiene 3 grandes temas. El primer capítulo 21 está relacionado con los sacerdotes, Kohanim, y las diferentes reglas y mandamientos que ellos deberán observar en situaciones especiales, como muertes que ocurren en su familia, tipo de matrimonio permitido al sacerdote. Capítulo 22 contiene una serie de instrucciones para los sacerdotes relacionados con las ofrendas que el pueblo trae al templo. Según la opinión del Eterno, cuando un israelita trae su ofrenda a la casa del Señor, esta ofrenda es santificada y recordada como memorial en favor de esa persona o familia que la trajo. Por consiguiente, el levita deberá ser cuidadoso de cómo relacionarse con esa ofrenda y estar seguro de no hacerlo indignamente, porque en ese caso es ahí llevar la iniquidad del pecado, según capítulo 22, 15 y 16 de esta porción. En otras palabras, si un levita participa inadecuadamente con las instrucciones dadas por el Eterno para las ofrendas que el pueblo trae al templo, el juicio del Señor caerá sobre él por profanar la ofrenda traída por el pueblo y santificada por el Señor. Eso va a quedar en el capítulo 22. Y el 23 contiene las 8 grandes fiestas dadas por el Señor. Deseo hoy realmente centrar la parashá en la porción correspondiente al Brit-Hadashah. El apóstol Pedro, Kefa, nos explicará algo sumamente importante para los israelitas del pacto renovado. Me refiero a la manera como opera nuestra
purificación interior. Quisiera que me tomase la molestia de poner más atención, porque es un tema bastante, para mí es bueno, muy bueno, pero es medio complejo para algunas personas, por la diversidad de aspectos que voy a tocar. Entonces sería bueno que pusiéramos mayor atención. Pero dice en capítulo 1, 22, 23 del primer de Pedro, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestra alma para un amor sincero de hermanos, amaos uno a los otros entrañablemente del corazón, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El apóstol Kefa, Pedro, está recordándonos que somos una nación llamada a ser santa. Es decir, única, apartada, exclusivamente para nuestro Dios, el Dios de Israel. El plan original de Dios para Israel es que todo Israel fuera un sacerdote, un levita, como está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 19, 5 al 6, donde dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí está. El Señor desea que seamos una nación, un pueblo santo. El sacerdocio levítico fue introducido como un paréntesis, luego que el propio pueblo rechaza su función sacerdotal y le pide a Moisés que lo represente, ¿verdad? Que lo represente ante Dios. Ahora, en el pacto renovado, por medio de Yeshua HaMashiach, aquel programa inicial tendrá lugar. Miremos 1 Kefa 1:22, habiendo purificado, dice el Señor, habiendo purificado. Cuando ustedes se encuentran, amadas hijas, amados hijos, cuando ustedes se encuentran con esta palabra, purificado, purificar, purificación, usted está en presencia de algo sumamente importante. Permítame explicar esto con algún detalle. Purificación se refiere al ritual de lavado de las manos con agua, el ritual lavado con agua, ¿para qué? Para remover cualquier impureza ceremonial antes de realizar cualquier acto religioso establecido en la Torá. ¿Me entendieron? Amén. Existen 3 tipos de purificaciones.
con agua. Primero, completa, inmersión completa, la que hemos hecho muchas veces, la actividad. Segundo, lavado las manos y los pies. Es un acto que muchas veces se hace para enviar a la persona, o sea, a algo específico. Y tercero, lavado las manos, la actividad diaria, la que hacemos antes de ir a comer. Así que antes de realizar algún acto religioso, antes de realizar el culto, tiene que venir la purificación. ¿Cuántos están conmigo? Veamos pues un momento lo que nos dice 1 Kefa, capítulo 2, versículo 4, 5. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por hombre, pero escogida y preciosa delante de Hashem, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Señor por medio de Yeshua el Mesías. Si observamos aquí los elementos que están presentes, ¿cuáles son? Primero, casa espiritual. 2, sacerdocio santo. 3, sacrificio espiritual. Y 4, por medio de Yeshua el Mesías. Ahora, permíteme mostrar un punto de interpretación bíblica sumamente importante. Es esto. El Señor nos da lo natural para entender lo espiritual. El Señor nos da lo natural para poder entender lo espiritual. ¿Entendieron eso? Perfecto. Lo que ocurre en el mundo natural encierra grandes verdades del mundo espiritual. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Vayamos a 1 Corintios 15, 46, que dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, o sea, lo natural, y luego lo espiritual. Según la palabra, ¿cuál es lo primero? ¿Lo espiritual o lo animal, o lo natural? Primero es lo natural y luego lo espiritual. Así pues, el mundo natural nos permite comprender el mundo espiritual. Si miramos el mundo natural con los ojos de la fe, comprenderemos verdades espirituales en un mundo que no es totalmente, que no es completamente, totalmente desconocido. Y es el mundo invisible de Hashem. Es el mundo que no conocemos. Ahora, ¿cómo aplicó Yeshua? Vayamos a Juan, capítulo 3, 8. ¿Qué dice? 8 y 12. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas se sabe de dónde viene y a dónde va. Así
es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo va a creer si os dije las celestiales? Yeshua toma aquí una figura del mundo natural, el viento, que todos conocemos muy bien, para explicar una realidad del mundo espiritual, en la cual todos somos analfabetos e ignorantes. Ahí me incluyo. Jesús dice, de la misma manera que ustedes experimentan el viento sin verlo, así ustedes podrán experimentar el poder del Espíritu Santo sin verlo. No, en otras palabras, el Señor creó el viento natural para que podamos comprender el viento espiritual, o sea, la Ruach HaKodesh. Por consiguiente, si miramos el mundo natural con los ojos de la fe, podemos comprender verdades del mundo espiritual, que es el mundo natural de Hashem. Escuchen esto. El mundo de Hashem, el reino de Hashem, es un reino invisible y sobrenatural, que pertenecen a una dimensión espiritual desconocida para nosotros. Por tal motivo, para comprender el mundo invisible de Hashem, Él nos creó un mundo visible. Pero los grandes no es el mundo visible, y es grande. El mundo visible es grande, pero lo verdaderamente grande es el mundo invisible. Por lo natural nos permite, pero lo natural nos permite comenzar a comprender y a relacionarnos con lo espiritual. Lo natural nos permite comenzar a comprender lo espiritual. Veamos un momento como Yeshua usa este principio. Si leemos Mateo 13, 31, 32, dice lo siguiente: otras parábolas les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Yo he hecho, hace años traje una semilla de mostaza. Hoy no la puedo traer porque hay una foto, no se ve, obviamente, ¿verdad? Porque es muy... Pero está en este dedito y apenas se ve. Entonces, nuestro Mashiach usó este principio, ¿verdad? Entonces dice, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas.
Y yo saqué aquí también, la verdad que algo es bastante grande, es inmenso. Ahora, si vemos Yohanan 12, capítulo 12, 20 a 24, dice lo siguiente. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en las fiestas. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Yeshua. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Yeshua. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este pasaje habla por sí solo. Está allí diciendo que él tenía que morir. Porque si él no moría, no iba a haber fruto. Como hoy día, hasta el día de hoy, hay fruto por la muerte, por la liberación de nuestro pecado, nuestro Jesús. ¿Cómo opera el milagro de la germinación en el mundo natural de la semilla de mostaza? Se siembra una semilla en la tierra debido a los factores de calor, humedad, acidez, o sea, componentes climáticos. Ocurre una muerte. La semilla se desnuda lentamente, pierde su cáscara protectora, pero sucede un milagro. Cuando todo lo que envuelve a la semilla se desintegra, la vida escondida en la semilla surge, germina y brota de allí un árbol que contiene miles de semillas. Ve la relación del pasaje leído anteriormente con esta explicación. Ahora, Jesús dice, remata con esto: así me ocurrirá a mí. Yo soy la simiente, debo morir, debo bajar a las entrañas de la tierra. Pero cuando me levante, el fruto que saldrá de mí, como dije a Abraham, como las estrellas en el cielo, como la arena del mar. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor por esto? Amén. Ahora veamos al rabino Saúl, Pablo, el apóstol Pablo. Usa este principio en 1 Corintios 15, 35 al 49. Un poco largo, pero interesante. Pero algunos dirán: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere.
y lo que siembras no siembras el cuerpo que nacerá, sino grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como él quiso, y a cada semilla su cuerpo, su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra de las bestias, otra de las aves y la otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así también la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales, y como es celestial, así también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Usted es una de esos frutos que ha resultado de la resurrección de Yeshua. Usted tendrá que morir también alguna vez, algún día. Usted tendrá que ser sembrado en la tierra. Pablo dice, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Si pudiéramos ver la semilla, como dije anteriormente, veríamos que es sumamente pequeña. ¿Cómo de allí podría salir un árbol tan grande como es el árbol de mostaza, lleno con colores, con las hojas verdes, brillantes, con vida? ¿Cómo es posible de allí? Y con miles y miles de semillas. Esto es lo hermoso, amado. Ver
sembrado en la tierra. Y cuando nos seamos resucitados, vamos a resucitar como un alma espiritual, algo especial. Y eso va a traer también aquellas almas que en su vida terrenal usted habló con ella, estudió con ella, le dio clase, esto, lo otro. Esas almas también sean frutos multiplicados por mí. Amén. Entonces, amado, lo natural nos es dado para que podamos entender, podamos comprender lo espiritual. Como pueden ver, no hay ninguna contradicción entre lo natural y lo espiritual. Pero sí hay diferencias. Rabí Saúl Pablo dice algo sumamente místico para enseñarnos lo siguiente. Para aquellos que les guste un poco esta cosa, ¿no? Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Oyó lo que dijo? Lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterna, es eterno. ¿Cómo usted puede ver lo que no, cómo puede usted ver lo que no se ve? Pablo dice, mirando las cosas que no se ven. ¿Cómo usted puede mirar lo que no se ve? Con ojos de su espíritu. Los ojos de su espíritu. Así como usted tiene dos ojos en su cuerpo físico, así usted tiene el don de la vista en el cuerpo espiritual. ¿Cuáles son los ojos de su espíritu? ¿Cuáles son los ojos de su espíritu? La fe. La que me hablaba hace mucho, hermano Abraham, cuando me tomé una paquilla. O sea, como con agua y con fe. Por medio de la fe, por medio de la fe usted puede ver lo que no se ve en el mundo. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Por fe andamos, no por vista. Caminamos por fe, no por vista. Bien, el principio que vengo tratando de enseñar es este. Lo natural nos ayuda a comprender lo espiritual. Lo natural nos permite comprender mejor lo espiritual. ¿Cómo aplica esto a la pareja que nos ocupa en este Shabbat? Yo no me he salido de la pareja de hoy. Hay dos templos, escuchen esto. Hay dos templos, uno temporal y uno espiritual. Hay dos sacerdocios, uno terrenal o natural y otro espiritual. Ambos operan juntos, están íntimamente relacionados. Cuando usted le conoce, amado, esto y lo separa, usted no va a vivir en armonía interior. Amén.
Usted va a vivir entonces en conflicto si no entiende esta ecuación. Así se dice, profesor. Lo natural no puede usurpar lo espiritual y lo espiritual no puede usurpar lo natural. Al momento cuando usted reconoce esto, usted va a comenzar a vivir seria contracción interior. Usted tiene que vivir en ambas dimensiones apropiadamente. Cuando esto ocurre, entonces hay paz. Cuando esto ocurre, hay paz, hay armonía. Así que hay dos templos, uno que se ve y que opera en el mundo natural, y otro que no se ve y que opera en el mundo espiritual. Hay dos sacerdocios. Uno que se ve y que opera en el mundo natural, y otro que no se ve y que opera en el mundo espiritual. Hay dos sacrificios, uno natural y otro espiritual. Hay dos sumos sacerdotes, uno natural y otro espiritual. Veamos que dice Pedro 2, 4 y 5. Acercándonos a él, piedras vivas, desechadas, ciertamente por los hombres, mas para Hashem es escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificado como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual, aceptable a Dios, ¿por medio de quién? Por medio de Jesús, vamos a ir. Pero mencionan varias cosas aquí. Si ustedes se dieron cuenta, dice que somos piedras vivas. Eso nos habla del templo espiritual, del cual el templo natural es su contrapartida en el mundo natural. En efecto, Pedro dice, edificándoos como casa espiritual. Así que, de la misma manera que como comunidad mesiánica, ¿verdad? Tenemos este templo exterior, aquí, esta sinagoga, este edificio natural. Nuestro cuerpo es también un templo. ¿Cuánto me entiende lo que estoy hablando? Sigamos entonces. Pues se va a complicar más. Pero dice que si somos sacerdocio santo, ¿verdad? Así como en el mundo natural tenemos sacerdotes y levitas, así en el mundo espiritual, cada uno de nosotros es un sacerdote, un levita. Amén. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales. Así como el templo natural había de ofrecer sacrificios que pertenecen al mundo natural. Se ofrecían ovejas, toros, bueyes, harina,
frutos, etc. Así también en el templo espiritual hay que ofrecer sacrificios que pertenecen al mundo espiritual. ¿Cuánto me siguen? Así como en el templo natural hay un sumo sacerdote por medio de quien las ofrendas son traídas y presentadas delante del Señor. Así en el templo espiritual hay un sumo sacerdote por medio de quien ofrecemos nuestros sacrificios espirituales. Jesús Hamashiach. Es nuestro congador, nuestro gran sumo sacerdote. Escuche esto de nuevo. No hay contradicción entre el mundo natural y el mundo espiritual. No hay contradicción. Hay sino relación. Eso es lo que hay. ¿Ok? Es decir, para poder operar en el mundo espiritual, no tengo ni que negar ni pisotear lo natural, sino todo lo contrario. Partiendo de lo natural, me proyecto a lo espiritual. Lo natural me es dado para saber cómo opera o cómo opera en lo espiritual. ¿Por qué es importante esto? Que diga esto. Para no caer en el error de los filósofos griegos que separaron lo natural de lo espiritual. Y pensaron que lo natural era malo, inservible, que no servía para nada. Y que solamente lo espiritual era válido, útil. No hay tal cosa. No hay separación entre lo natural y lo espiritual, amado. Aunque diferentes, no están separados, sino relacionados. Usted mismo es un ejemplo de esta relación íntima entre una realidad que es natural y que se refleja cuando usted tiene un dolor de muela, ¿verdad? Y la realidad que es espiritual y que se refleja cuando usted se enamora. Así que dentro de usted mismo hay valores naturales, hay valores espirituales, valores que se ven y valores que no se ven, realidades visibles y realidades invisibles, en perfecta relación, en perfecta armonía. Como usted vive en un mundo natural, usted expresa los grandes valores espirituales por medio de los valores naturales. Así que tenemos nuestro cuerpo natural, para que recordemos que por dentro somos un cuerpo espiritual. Y eso es lo que va a gemir. ¿Sí? ¿Ah? Va a gemir cuando seamos sembrados. El milagro, el cuerpo espiritual. Tenemos un templo natural, como decía antes, que se corresponde con nuestro templo espiritual. Tenemos un sacerdocio natural que se corresponde con un sacerdocio espiritual. Tenemos un sacrificio natural que se corresponde
con sacrificios espirituales. Tenemos un sumo, un sumo sacerdote natural que se corresponde con el sumo sacerdote espiritual. Mucho. Y así, con todos los sacrificios en el templo natural, son traídos al sacerdote natural. Así los sacrificios en el templo espiritual son ofrecidos por medio de Jesús HaMashiach, quien es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Como dice una amiga de mi esposa, ¡gloria a Dios! Amados, siguiendo de la misma manera que antes de oficiar algún servicio oculto en el templo natural, el sacerdote tenía que purificarse con agua. Así también, antes de oficiar algún servicio oculto en el templo espiritual, el creyente tiene que purificarse. ¿Con qué? ¿Con qué? Bueno, hay dos cosas que operan juntas para que esta purificación sea posible. ¿Cuáles son esas dos cosas? Si miramos el sacerdocio natural, comprenderemos el espiritual. Vayamos al natural primero y luego al espiritual. Yendo al libro de Éxodo, Shemot, capítulo 29, 4 al 7, ahí está el oficio natural, la purificación natural. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los lavarás con agua. Los lavarás con agua. Y tomarás la vestidura y vestirá a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral. Y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrá la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrá la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Amamos aquí dos elementos en esta porción. Primero vemos purificación con agua. Segundo, unción con aceite, en el versículo 7. Así que los dos elementos que se usan para la purificación del sumo sacerdote en lo natural son agua y aceite. Pero hubo un tercer elemento. Eso está en el capítulo 29 del mismo libro, Éxodo, Shemot, capítulo 29, 19 al 21. Dice, entonces tomarás el otro carnero y Aarón
y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha, ¿vieron? Y sobre el lóbulo y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho, y rociará el resto de la sangre en el altar por todos los lados. Después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción lo rociarás sobre Aarón y sobre su vestidura y sobre sus hijos y sobre la vestidura de sus hijos, y quedarán consagrados él y sus vestiduras y también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Pregunta, entonces, ¿cuál es ese elemento acá? La sangre, ¿verdad? Así que, para que el sumo sacerdote hubiese iniciado en el sacerdocio, debería experimentar una purificación triple. Primero con agua, segundo con aceite y tercero con sangre. Una vez que estos tres elementos hubieran estado presentes, Aarón le daría así acto para qué, para ministrar al Señor. Ahora bien, esta agua y este aceite y esta sangre se usaba una sola vez y para siempre. ¿Me entendieron? A partir de ese momento en que Aarón y sus hijos recibieron esta purificación ritual, el agua, la unción con el aceite de unción y con la sangre, ya no tuvieron que hacerlo más. Ya estaban graduados, por decirlo así. ¿Verdad? Fue una vez y por todas. Así quedaron consagrados. Ahora bien, esto no significa que no más purificaciones y más unciones. Vinieron más, mucho más purificaciones, pero el agua y esta purificación con aceite de unción fueron las iniciales que los introdujeron permanentemente al sacerdocio para servir al Eterno. Esta purificación en agua y aceite iniciales no fueron para ofrecer sacrificios, sino para ministrar los sacrificios. Algo más importante. Después vendrían otras purificaciones, pero no como la primera vez, que fue permanente. Después vendrían otras unciones, pero no como la primera vez, que fue permanente. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Están atentos. Muy bien. Aquí viene la pregunta. ¿Para qué el Señor permitió esto en el mundo natural? ¿Para qué el Señor permitió esto en el mundo natural? Para que comprendamos cómo opera el sacerdocio en el mundo espiritual. Recuerden los tres elementos que propiciaron la iniciación de Aarón al ministerio del tabernáculo natural.
¿Cuáles fueron los elementos? Sangre, agua y aceite de unción. Amén. Bien. Para que usted sea iniciado en el ministerio del tabernáculo espiritual, para que usted venga a ser un sacerdote del templo espiritual, usted necesita las tres cosas que fueron dadas en lo natural para el sacerdocio terrenal. Usted diría, bueno, ¿y ahora? Usted necesitará, amados, entrar en contacto con una sangre especial. Primeramente, usted necesitará entrar en contacto con una sangre especial. También necesitará entrar en contacto con agua especial. Usted necesitará entrar en contacto con un aceite especial. Vayamos a la escritura. Primero que va 1, versículo 8 al 22. Aquí está. De Pedro. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, al cual recibiste de vuestros padres, no con cosas combustibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el postrero tiempo por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Adonai, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y la esperanza sean en Hashem, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amado uno a los otros extraordinariamente de corazón puro. Aquí están los tres elementos. Aquí están. Primero está la sangre, en el versículo 19. ¿Qué sangre es esta? La sangre preciosa de Mesías. La sangre especial que necesitamos para ser sacerdotes, para ministrar en la parte espiritual. Segundo está el agua, la obediencia a la verdad. El agua es la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Como la pregunta es un poco compleja, dejemos que la Escritura misma nos diga qué es la verdad. Entonces vamos a un Salmo 119, versículos 142 y 160, que dice: tu justicia es justicia externa. Amén. Perdón. Y tu ley es verdad. Tu ley es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y el Eterno es todo juicio de tu justicia. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a Yohanan 17, que dice: santifícalo en tu verdad. Tu palabra es
verdad. Observen, hermano, tu palabra es la verdad. Observen que lo que dijo Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yeshua es la verdad. Lo que Yeshua dice es como agua que purifica. Y vamos a ir un momento a Yohanan 15:3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Ahora, ¿cómo opera esto? Permíteme explicar cómo opera esto en el mundo espiritual. Para venir a ser un sacerdote, pero bienes venideros, usted necesita ser purificado con la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Hashem. Cuando usted oye la palabra y la cree y la recibe en su corazón, esta palabra tiene el mismo efecto que su espíritu, que el agua natural en el cuerpo físico. ¿Entendieron eso? Amén. Ustedes son inteligentes. Efectivamente. Así como el agua natural limpia el cuerpo físico y saca las impurezas del cuerpo físico, así la palabra de Hashem limpia y purifica el cuerpo espiritual. Amén. Un día, usted vino, oyó y creyó la palabra. Al momento de creer esta palabra, le purificó su corazón. Y se purificó para siempre una vez y por todas. De la misma manera que después de aquella primera purificación que introdujo oficialmente al sacerdocio, Aarón no tuvo que recibir más purificaciones porque aquella fue completa y suficiente. Así en el mundo espiritual, al momento en que usted creyó la palabra, Jesús le purificó el corazón, su corazón. Y usted no necesita más esa purificación, porque con ella fue constituido sacerdote, pero viene venidero, pero cual Jesús es el sumo sacerdote. Ahora bien, de la misma manera que antes de ofrecer sacrificio, Aarón tenía que purificarse, así también nosotros necesitamos constantemente otra purificación. Pero no para hacernos sacerdotes, sino para ministrar como sacerdote. ¿Entiende esa diferencia? Ahora bien, Aarón, para ser introducido la primera vez en el sacerdocio, además de la sangre y del agua, necesitó ser ungido con el aceite de la unción. No era un aceite cualquiera, era el aceite de la unción. Como ese no había otro aceite. De hecho, estaba prohibido hacerlo y copiar. Bien, conclusión.
yo le dije a mi esposa que hoy iba a ser un poquito largo, pero no sé cuánto tiempo llevo. Después mi hijo me dice, después me dice, 1:30, 2 horas. Bueno. Conclusión, apliquemos el principio que he enseñado en este punto. Recuerdo que dije, lo natural nos muestra lo espiritual en perfecta unidad. Así que si Aarón, para iniciarse como sumo sacerdote, necesitó entrar en contacto con una unción especial, hecha con un aceite especial. Así usted, para ser iniciado al sacerdocio espiritual, necesitará ser ungido con este aceite único y especial. ¿Qué aceite es ese? Vayamos a la Escritura. 1 Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amados los unos a los otros, extrañablemente de corazón puro. Observe, ¿mediante qué? ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu. Esa es la palabra. O sea, es decir, la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Hay otra escritura paralela a esto, a este punto de vista. 1 Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. También 1 Corintios 12:13, que dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Observen, por un mismo espíritu, todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué bautismo es este? Bautismo en la tradición, o mejor dicho, en la traducción griega del hebreo es purificación. ¿Ok? Aarón tuvo que ser purificado con 3 elementos: agua, aceite y sangre. ¿Para qué? Para ser iniciado y constituido como ministro del primer pacto. Usted también, amado, necesitará las 3 cosas para ser iniciado y constituido como ministro del segundo pacto. Usted necesitará un encuentro primario, único y permanente con la palabra, agua. Usted necesitará un encuentro primario, único y permanente con el Espíritu Santo, aceite. Usted necesitará un encuentro primario, único y permanente con la sangre, la llamada Beelzebub. Una vez que usted es purificado
con la sangre, con la palabra, con el Espíritu Santo, usted es apartado, iniciado, introducido y constituido un sacerdote del segundo pacto, cuyo gran sumo sacerdote es Jesús HaMashiach. Usted no necesitará más esta purificación, porque esta purificación no es para ser hábil, para ministrar, sino para constituirlo en ministro. Ahora bien, de la misma manera que Aarón y sus hijos, luego de haber sido constituidos como familia sacerdotal en el mundo natural, necesitaron purificarse antes de realizar algún servicio en el templo, allá en el Mictlán. Así también nosotros, antes de realizar algún servicio al Señor, necesitamos purificarnos. ¿Cómo fue purificado Aarón para oficiar en el templo los sacrificios naturales? Como lo vimos, necesitó entrar en contacto siempre con agua, entrar en contacto siempre con sangre, entrar en contacto siempre con aceite. De la misma manera, ustedes, una vez constituidos, iniciados y establecidos como ministros del nuevo pacto, usted constantemente necesitará el poder de la palabra de Adonai, el poder de la sangre de Yeshua y el poder de la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para ministrar al Señor. Esto es lo que explica que además de las primeras palabras que usted creyó el día de su salvación, usted necesita ahora seguir alimentándose con esa palabra. No para salvación, ya lo fue, pero para ministrar ahora apropiadamente, adecuadamente. Eso es lo que explica que además del poder de la sangre de Jesús, que le rescató la primera vez que usted creyó en él, usted necesita ahora seguir bajo la protección de su sangre, de esa sangre. Como dije, no para salvación, porque ya lo fue, pero para ministrar ahora apropiadamente. Esto es lo que explica que además de la unción inicial que usted recibió del Espíritu, para constituir el ministro del nuevo pacto, usted necesita ahora continuar recibiendo unciones y manifestaciones y llenura del Espíritu Santo para poder operar apropiadamente en su ministerio del nuevo pacto. Esta no es una unción para salvación, amado, sino una unción para ministración. Amén. Shabbat Shalom. Baruch Hashem, por permitir llevar esa palabra. La verdad es que me gustó mucho y me hizo aclarar algunas cosas. Y yo sé que para algunos de ustedes también. Yo sé. Bien. Damos gracias a todos que se han conectado y les pido por esta parecer de hoy tan ungida por el Señor, que me dé un like, ¿verdad?
haga su comentario, que le vamos a responder, ¿ok? Para que podamos ser más. Gracias. Shabbat Shalom.